Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy te voy a hablar sobre la historia del universo. Esta historia fue como en un sueño, se le reveló a Melquisedec. Luego te voy a hablar un poquito más de Melquisedec. Te invito a que te suscribas, a que me des un like y que me puedas dar un comentario. Y si me puedes apoyar con alguna donación, también te lo agradeceré. Bueno, vamos a empezar con esto de la historia del universo. Hace pues muchos años, el Eterno, como se le conoce a Dios, el Eterno vivía en una eternidad antes de crear cualquier cosa, antes de crear el universo o, o crear lo que sea. En esa época, pues él como que después de estar tanto tiempo solo él, pues comenzó a desear pues crear algo semejante o a través de su energía algo parecido a lo que es él. En ese entonces pues empezó a crear antes que nada un lugar que se le denomina según Melquisedec lugar de Jerusalén, como se le podía conocer como una ciudad de la paz. Asimismo empezó a crear un poco de regiones y ahí mismo se creó un, un ser semejante a él, lo hizo muy bonito y el primer ser que él creó se le puso el nombre de Lucifer, que fue creado como el primogénito de los ángeles. Fue como el primer ángel que él creó y se le puso este nombre de Lucifer en relación a la luz, que era el portador de la luz porque el Eterno es la luz. Entonces ahí en el principio es que fue creado este primogénito. Entonces, en ese lugar que él empezó a crear, las leyes del gobierno eran pues como las leyes divinas y, y estas leyes se regían por medio de la libertad o ser libres, pero desde una conciencia de las personas, de los seres, de ser libres. Después de crear a este maravilloso arcángel, empezó a crear a los demás ángeles. Y ángeles, estos ángeles iban a ser los guardianes del reino de la luz. Pero pues el representante o el que estaba más cerca de Dios pues era Lucifer, ¿no? Al que le daba como las instrucciones, era su primogénito y es como el que iba a estar instruyendo a los ángeles, ¿no? Entonces, poco a poco, el creador fue creando el universo y dentro del universo creó como un abismo, como de las tinieblas, un abismo, como una sección oscura, ¿no? Una sección como, pero no de la oscuridad que nosotros como podemos pensar ahorita, así como existen los hoyos negros en el universo como una región oscura, más no tenía ninguna finalidad de algo malo, solo una región oscura. Entre tanta luz, así como en el universo hay los agujeros negros, se creó como una sección que estaba como aparte, ¿no? Pero dentro del universo que él creó. Pero ese lugar que él creó como un abismo, como un hoyo negro, como un lugar donde no había luz, para el creador era como la prueba de la fidelidad de esos seres que él había creado, de ese arcángel, Lucifer y de los ángeles, como la fidelidad a él, ¿no? O sea, al amor, porque el eterno viene siendo la frecuencia del amor, o sí, esa es la frecuencia del amor. Entonces, en ese instante, se puede decir que existe una separación entre la luz y las tinieblas. Antes de que hubiera estrellas, antes de que brillaran los soles, antes de que todo,
pues se creó como ese lugar. Todos los seres creados, todos, absolutamente todos, y todo lo que creaba Dios, como es la esencia del amor, pues todo fue creado con mucho amor, ¿no? Desde el diminuto átomo hasta las gigantescas galaxias, todo fue creado con amor. Y Dios idealizó un universo pues en armonía, como una gran orquesta, y también creó la música. Entonces se daban ciertos acordes a través de unas vibraciones que eran muy armónicas. En este lugar se implantó pues la justicia, la paz, y las criaturas pues estaban hechas como de una cierta melodía. Todos tenemos como una cierta melodía en donde esta melodía te identifica de los demás. Esa es como tu resonancia. Todos tenemos una resonancia. Entonces todo por mucho tiempo estuvo como en calma, en amor. Un gran tiempo de la eternidad, pues todo se basaba en esta armonía. Y realmente el Eterno estaba muy contento de todo lo que creó, así como cuando nosotros creamos algo que sale de nuestro corazón, pues nos sentimos muy satisfechos, pues igual el Creador se sentía muy satisfecho de lo que había creado. Entonces se puede decir que se creó un mundo de luz, un espacio de luz. En ese espacio de luz, a él, según Melquisedec, creó una montaña y le puso el nombre de Sión. Creó ríos cristalinos, creó la vida, y todo fluía pues bien. Lo que él había creado como un río cristalino, esto representaba como la vida, que es la vida. Así como el agua nos da la vida, ahí ese río cristalino daba la vida como al universo. Y todo iba a fluir en relación a, pues a un buen equilibrio, al amor y a que todo estuviera bien. Así se estuvieron pues muchas eras, ¿no? Y en la sala del trono creó un paraíso alrededor de un monte, que es el monte que te digo que se llamaba Sión, y lo llamó el Edén. Y esa era como su mansión para los ángeles. O sea, los ángeles vienen siendo los ministros de la luz, los ministros de la luz y del amor, los ministros del Padre. Y si te fijas, en la mayor parte de las religiones existen los ángeles, pero aquí nada más ahorita está como el lugar, están los ángeles, está Lucifer, está el Eterno, y está creando como lugares llenos de luz y de amor, ¿no? Él está muy contento creando todo esto, el Eterno. Entonces, en ese momento empieza a crear como un ser racional que viviría en el monte Sión. Y él es este ser racional que viene siendo Lucifer, es como el representante de los ángeles y viene siendo el primogénito o la primera criatura que el Eterno creó. En ese instante que él fue creado, pues estaba muy agradecido y estaba como emanaba mucha luz y era un ser muy maravilloso y muy hermoso, y era como el más cercano al Eterno. En este lugar o en estos lugares que estaba creando el Eterno, pues como tenía ciertas cosas que deseaba instalar el Padre, pues le empezó a decir a su arcángel Lucifer que pues cuáles eran las leyes, cuáles eran empezó a crear como la moralidad, las leyes físicas, y entre ellas hizo como las más importantes, que es amarás a Dios sobre todas las cosas
y a tus semejantes como a ti mismo. Que esas, como que en esas se basa pues toda la moralidad, todas las leyes, todo lo que viene siendo el universo. Y cada criatura racional sería un vehículo por el cual el Eterno, o un canal por el cual el Eterno podría traer vida y luz a los mundos que estaba creando, ¿no? Entonces, a través de estas criaturas, estas como cualquier criatura, iba a nacer como una chispa divina dentro de los seres y estar creando como pues las generaciones de luz, ¿no? De luz y amor. En ese entonces solo había luz y amor. Entonces a través de todos los seres lo que se iba a crear era criaturas de luz y de amor. Y una de las cualidades que tenían estos seres era la cualidad de la obediencia, así mismo como la gratitud. Una de las principales características que se dieron desde el principio fueron la gratitud, ¿no? Como, como una energía importante que tenía que tener las criaturas. Pero en este lugar, o sea, podía caber la desobediencia, o sea, sí le dio lugar a que si algún ser de estos de luz o ángeles quería desobedecer, pues tenía la facultad de poder desobedecer, ¿no? Pero más sin embargo, lo que esperaba siempre el Padre era que todos los ángeles y todos los seres que estaba creando pues permanecieran en una frecuencia alta de amor y pudieran estar disfrutando de los lugares que se les estaba pues obsequiando, ¿no? El, el preferido de, bueno, el primogénito del padre, que era Lucifer, es aquel que conocía pues todas las normas, las leyes, y es el que daba a conocer a los demás lo que Dios iba creando. Por medio, por ejemplo, Dios hablaba con él siendo su primogénito y este era como el heraldo que iba con los demás ángeles y decía, ya se creó esto, ya se creó aquello, hay estas leyes, hay estos lugares. Y entonces, por medio de él, los demás iban conociendo como los territorios y lo que deseaba el Eterno para el bien de todos, ¿no? Siempre él buscaba como el bien de todos. En ese lugar, en donde te estaba como comentando, pues había ese vacío, ¿no? Entonces, también al ver ese vacío, o sea, había un vacío, está como la parte como de la oscuridad, pero había un vacío y es ahí en ese vacío que empezó a crear mundos, soles, dentro de los mundos, criaturas. Entonces, como que se fue expandiendo el eterno o el universo, como le decimos nosotros, o el Padre, se fue extendiendo a ir creando universos, galaxias, o sea, como extendiendo su amor o su energía de luz y amor como algo que pudieran disfrutar las criaturas que estaba creando en otros lugares. Y entonces se le dijo al arcángel Lucifer que podía ir y empezar como a ir descubriendo los planetas y los lugares en donde pues ya había vida. Y es así como los arcángeles y ángeles empezaron a ir de un planeta a otro y ellos eran como los mensajeros de lo que estaba implantando el Padre sobre el amor y la libertad. Entonces es por eso que si nosotros vemos muchas veces dentro de la historia
aparecen los arcángeles o los ángeles que hablan con los seres no solo de este planeta, sino de todos los planetas. Entonces, es una forma de dar a conocer lo que se estaba creando en ese momento, pero esto no se creó en un corto tiempo, esto se fue creando a través de pues de miles de años, o sea, fue poco a poco que se fue creando todo esto y los ángeles y los arcángeles iban como descubriendo qué había creado el creador, como dando mensajes de lo que tenían que saber cada criatura y dándoles a conocer que ellos tienen como la chispa divina de amor y luz dentro de ellos. Entonces ellos se encargaban de dar a conocer que, pues sí, que les ofrecía cada lugar en donde vivían. Y es así que se empezaron a crear pues todos estos mundos. Y los ángeles así empezaron a explorar cada lugar del universo. Entonces habría criaturas en los reinos y así como existía la prueba de la fidelidad en el monte Sión donde estaba el Padre y se les había dicho a los ángeles y arcángeles que había una prueba de fidelidad al amor y a la luz y que había como ese espacio o ese hoyo oscuro, negro, que era como algo aparte que no les había dicho, o sea, como es la ausencia de luz que existía. También había en los mundos, se les fue a explicar que había una prueba de la fidelidad a la luz y al amor. O sea, que todos eran libres de estar en un lugar de amor. Pero, por ejemplo, también había un abismo de oscuridad que contrastaba con las galaxias, que parecían como una mancha, al acercarse parecían enormes, o sea, a lo mejor de lejos parecía que esa mancha como de oscuridad era pequeña, pero si tú te acercabas, así como han estado descubriendo ahora los científicos, que te acercas a lo que viene siendo pues los hoyos negros del universo, que a lo mejor parece chiquito, te asomas y es enorme, ¿no? Así es, por ejemplo, en nuestra actualidad, como podemos ver los agujeros negros y como desde antes existían como estos lugares de ausencia de luz, pero esto era como una prueba de fidelidad a la luz. O sea, tú podías estar en la luz o decidir irte a la oscuridad. En este entonces, como que por muchos, muchos años, en una cierta eternidad, siempre se mantuvo los seres como del lado de la luz, no les faltaba nada, y en la fidelidad de estar con el Padre. Entonces, la oscuridad viene siendo la prueba de la fidelidad a la luz. Y el Eterno dijo que todos los tesoros de la luz estarían abiertos a los conocimientos, excepto los secretos ocultos de la oscuridad, que ellos iban a saber siempre todo en relación a la luz y al amor, que es lo que viene siendo la vida, y es la vida eterna. O sea, ellos iban a tener vida eterna mientras estuvieran del lado de la luz. Pero que del lado donde estaba como el abismo o la oscuridad, había ciertas tinieblas y cosas, pues como ciertas tinieblas, pero en ese lugar pues ya no se daba la vida eterna. Y, y a muchos, o sea, como que ese lugar no le hacían caso, o sea, como que no era tan importante ese lugar y preferían como estar disfrutando todas estas maravillas y estas cosas nuevas que había, ya sea los seres de cada mundo estar disfrutando sus mundos o los ángeles y arcángeles estar disfrutando
pues como de excursión, viendo todo lo que habían creado, en donde ellos se podían expandir en todos estos lugares. Y dentro de las cosas que el Eterno dijo es, pues ustedes los seres son libres y me pueden servir o no a mí, ¿no? Pero sí les digo que los que están dentro de la luz tienen la fuente de la vida, y si se llegaran a separar a las tinieblas, podrían empezar a conocer como una fuente del bien y del mal, ¿no? Pero después de tanto tiempo, como que Lucifer empezó como le empezó a traer el abismo de la oscuridad, ¿no? Entonces, como era el que estaba más cerca del Eterno, pues le decía, o sea, revélame los secretos de las tinieblas, de la oscuridad. Y entonces el Eterno decía, ¿para qué? O sea, no lo necesitas, estás bien aquí, deja eso ahí. Entonces, al principio, Lucifer decía, pues, o sea, como que no le dio importancia, o sea, no le importaba, pero como siempre, como que la mosca en el oído, ¿no? Así, entonces, como que, pues, ¿qué hay ahí que oculta? ¿Qué hay ahí? O sea, él empezó a atraer la oscuridad. Entonces quería como saber qué había ahí, y dentro de él se empezaron a producir, dentro de su conciencia, una lucha interna. Y, y aunque a veces se apartaba de eso, pues sí, como que a veces quería saber más, como a veces, muchas veces quieres saber más de lo que no tienes que saber, y entonces quería saber más. Entonces él, sabiendo que tenía el libre albedrío y que ese era un don que él tenía, pues como que eso le empezó a llamar la atención, y en su mente siempre el Eterno, siempre Dios sabía, o sea, siempre al ser la misma esencia que Dios, siempre Él sabe qué hay dentro de ti o qué estás pensando, ¿no? Pues sí, porque tú eres parte de Él, entonces el Eterno sí sabía qué le estaba pasando a Lucifer. Entonces Él empezó como a, a diseñar como una teoría del bien y del mal. O sea, dentro de su cabeza no existía, pero entonces Lucifer empezó a crear como la teoría del bien y del mal, y que si el reino, y que si los cielos, y entonces ahí como que se dio cuenta, el eterno Dios se dio cuenta de lo que le estaba pasando a él, y cuando él empezaba a preguntar le decía como, ya quítate eso, o sea, no estés pensando en eso, olvídate de eso, pero como que iba y venía esa cosa a Lucifer de sobre la teoría que él estaba como maquilando, ¿no? Y entonces cada vez era como más potente, así como ahí puede haber eso del bien y del mal, y entonces vamos a tener libre albedrío, y entonces las criaturas van a tener que escoger si quieren la luz o la oscuridad, y entonces empezó a hacer todo eso hasta que llegó a todos los ángeles, pero primero él conociendo todo lo de la luz, él conociendo perfectamente todos los reinos, conociendo todo, pues es el primogénito, imagínate, conoce perfectamente todo. Les empezaba a hablar a los ángeles de como la maravilla que era Dios, que había creado todo, pero que, y así, ya que se había echado un speech de todo lo bueno que era Dios, luego decía, bueno, pero hay un lugar como que nos falta descubrir, que nos falta compenetrarnos ahí, como he estado pensando de la teoría del bien y del mal, y que tengamos libre albedrío, y entonces nosotros sí vamos a poder escoger si realmente queremos estar en la luz o no, y a lo mejor ahí hay cierto poder, ¿no? Entonces él creía que podía haber un poder dentro de la oscuridad, entonces se los empezó como a vender a los ángeles y a los arcángeles, y dentro de ellos pues sí se fueron como muchos, como pues sí vamos a descubrir eso que está oculto, vamos a ver qué hay en lo oculto, y se aliaron a Lucifer. Pero cuando empezaron a ver como que no tenía sentido
todo lo que estaba diciendo Lucifer, pues muchos como que regresaron, dijeron, no, yo estoy bien en la luz y no me voy a ir a las tinieblas, aunque el Eterno sí les dijo, en la luz hay vida eterna y en la oscuridad va a haber la muerte. Pero ellos, o sea, como querían experimentar, querían conocer. Entonces sí se empezó a ver una división entre los ángeles y más o menos una tercera parte de los seres creados se fueron como con Lucifer. Entonces empezaron como a maquilar cómo podrían tener el trono o cómo podrían tener realmente el poder para, pues, para reinar y hacer ese reino, ¿no? Y entonces es que se pone como a prueba el universo y se empieza a dar un nuevo camino, más esto no es que lo ignore el Padre siempre ha sabido, o sea, tan él creó ese lugar que había dado la posibilidad de que alguien o algunos dijeran, yo no te quiero seguir, yo no quiero estar en la luz, yo quiero ir a ver qué pasa ahí. O sea, siempre él dejó como la libertad de que puedes estar en la luz o irte a esa oscuridad, pero en esa oscuridad no vas a tener como la sabiduría que hay en la eternidad, no vas a tener la vida eterna, sino, o sea, en ese lugar vas a conocer como la muerte, ¿no? Y se les explicó a todos, pero como la curiosidad muchas veces es la que gana, pues hubo una como separación, se puede decir que en el lugar de donde está el Eterno hubo una separación y se empezaron a crear nuevas formas de expresión o nuevas formas de concebir lo que es la vida y ahí se dio como un inicio de otra forma de existencia. Bueno, hasta aquí te voy a decir porque nada más te quería, en esta historia ya casi llegamos media hora, en este lapso te quiero como dar a conocer quién era, cómo se empezó a crear todos los ángeles, los arcángeles, los lugares, los soles, el primogénito y hasta ahí quedamos. Te voy a dar como una serie de historias como para ir entendiendo el por qué surgió esto, o sea, el que por qué a veces nosotros tenemos libre albedrío y de nosotros depende a qué lugar te quieres ir, ¿no? Ahorita estamos viendo como los inicios de esta libertad, de los inicios de lo que viene siendo la luz, del amor que se le ofreció a todos los que existen, a todo lo que Dios creó. O sea, Dios es, o sea, no hay nada fuera de la existencia de Dios. Hasta esa oscuridad es parte de Dios porque Dios la creó como para que los seres tuvieran libre albedrío, pero vienen siendo parte de él. O sea, no hay nada fuera de la energía de lo que viene siendo el eterno. O sea, eso sí nos tiene que quedar muy claro que no hay nada fuera de lo que es él. Él es el todo. Bueno, esto es lo que te puedo decir como el inicio de esta serie de historias que te voy a ir relatando. A lo mejor se nos aclaran ciertas dudas que teníamos y pues te invito a que me des un like o me des un comentario y que te suscribas si todavía no te has suscrito. Hay mucha información en este canal, hay información de dimensiones, de vibraciones, o sea, sí les invito a que se empiecen a ver los videos desde el primero porque hay mucha, o sea, es una trayectoria de conocimientos lo que estoy otorgando para que las personas como que sepan o se les aclare
muchas cosas de las que estamos viviendo o lo que nosotros somos como seres humanos y lo que es nuestra esencia, lo que es la conciencia, lo que es el amor, las vibraciones, los soles y muchas otras cosas que a lo mejor van a ser de interés para ti. Te mando un beso, un abrazo, esperando te encuentres bien y hasta la próxima. Bye.